Stacy es americana, ¿no? Después van a estar dando saludos ellos. Vamos a leer el Salmo 51. Leamos todo este salmo y leámoslo pausadamente. Recordemos siempre leer la palabra con humildad, con sencillez, teniendo en cuenta que esta es una palabra inspirada por Dios. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame hoy de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que te daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofreceré becerros sobre tu altar. Señor, te damos gracias por la palabra, por cada hermano que ha venido esta noche, por la oportunidad de compartir con ellos tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, confirma la palabra en los que están siendo salvos, Señor, por tu gracia. Edifícanos en tu palabra sigue siendo y será siempre verdad absoluta. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, siéntense, hermanos. Quizá este sea el salmo más explícito de lo que para David especialmente, o para este salmista, significaba el pecado. Esa palabra pecado hoy en día ya para muchos no tiene sentido, porque eso lo asimilan mucho a asuntos de moral. Y la moda hoy en día es lo contrario, es lo inmoral. A muchos no les interesan los asuntos morales. No le ven sentido, porque sencillamente quieren vivir en una vida de libertinaje,
y no quieren saber asuntos que tengan que ver con pecados o asuntos de moral. Pero gracias sean dadas a Dios por los que estamos aquí y por todos los que en todos lugares del mundo no pensamos igual. Yo siempre pienso y digo en algunas reuniones, nosotros por la gracia de Dios, claro, por la misericordia de Dios, somos una reserva moral y espiritual para el mundo. Si el mundo está cuidando el medio ambiente, cuidando las aguas, cuidando los árboles, cuidando el oxígeno, y si hoy está el mundo tan preocupado en conservar el medio ambiente, la flora, la fauna, porque si sentimos que si arruinamos estos componentes tan importantes para la vida, el mundo será un completo desierto, sin vegetación, sin oxígeno, sin agua. Y entonces hay grandes campañas publicitarias que invitan a cuidar el medio ambiente, a preservarlo, para poder también preservar la vida. Y eso está bien, y reconocemos que es muy interesante que hagamos eso. No botar basuras en la calle, contribuir en lo que podamos a mantener el medio ambiente agradable, favorable, para poder conservar la calidad de vida que merecemos. Pero yo diría que aún hay algo más importante todavía, y gracias a Dios por los que también nos hemos dedicado, por la gracia de Dios, en medio de un mundo tan perverso, porque es que hay que ver, hermano, si desde entonces lo era, cuánto más lo será ahora. Ya los apóstoles decían, huid, escapad, ¿de a dónde? Huid de esta perversa generación. Ya lo veían así los apóstoles. Perversa generación, pervertida generación. Ya lo veían así, ya Juan. Cuando la gente vino para arrepentirse, ese Juan, ese predicador de carácter tan fuerte, tan templado, no les felicitaba, sino que les dice, hijos de serpientes, hijos de víboras. ¿Cómo vería Juan la descomposición? Que él llegó a los que venían al arrepentimiento, al bautismo, así les describe la Biblia, como hijos de víboras. Y lamentablemente es el mundo en que vivimos, de total descomposición. Pero qué privilegio que a nosotros, por la gracia y por la misericordia, porque en usted y en mí hay suficiente maldad para ser los peores de los hombres o las peores de las mujeres. O dígame si no. Dígame si usted también no siente a veces que se descompone que hay una fuerte oleaje de inmoralidad y que tiende a ser llevado. Pero sobre esta iglesia hay una gracia, hay una misericordia, hay una bondad. Y bendito sea Dios porque nos ha permitido por su gracia ser los conservadores. Nosotros somos una reserva moral y espiritual, y tarde o temprano el mundo tendrá que reconocerlo.
y lo están reconociendo. Amén. Que nosotros no somos como los demás y que no estamos aquí para ser simplemente camanduleros, rezanderos, culteros, iglesianistas. Estamos aquí para dar testimonio de que el Dios de esta iglesia no es simplemente una tradición, no es una religión, que el evangelio es potencia, poder de Dios que transforma, que cambia, que regenera, que sí hace nuevas criaturas. Que la iglesia, hermanos, es una nueva creación. Yo pienso así. Hay dos creaciones. La primera, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el principio de todo. Así lo creemos nosotros. Así lo dice la Biblia y así lo creo. Pero después yo creo que hay otra creación. Y esa otra creación comienza con lo que hoy en día se conoce en la tierra como la iglesia. Porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la iglesia sí es una nueva creación. Y nosotros somos esa nueva creación. Aleluya. Y esto es importante, hermano, tenerlo en cuenta. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí no estamos jugando a Dios. Aquí estamos es para dar testimonio de vida, de transformación, de cambio, de regeneración. Y si no es así, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Los que predicamos y los que se sientan en las bancas. Pero yo no creo que sea así. Yo creo que por algo somos la luz de la tierra y la sal de la tierra. La sal preserva la corrupción total y la luz impacta las tinieblas. Y hay que seguir siendo luz y hay que seguir siendo sal. Que verdaderamente el mundo sepa que nosotros somos una nueva creación en Cristo. Amén. Hermanos, es el testimonio de vida que hay que darle a la gente. Alabado sea el nombre de Jesús. Y estaba diciendo que la mejor, digamos, exposición, diría yo, que hace David el pecado. David reconoce el pecado. Es el problema principal del género humano respecto a Dios. Y es que él no reconoce el pecado. La gente siempre piensa que no existe pecado y que él no es pecador. Y entonces ahí es donde no hay salvación. Porque el Señor dice, si no creéis que yo soy, ¿qué dice? En vuestros pecados pereceréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados pereceréis. Porque el único que nos puede liberar del pecado y que nos liberó del pecado es Jesús de Nazaret. Por eso él dice, hay que creer que sí hay pecado y que por eso fue que Dios se manifestó en carne y vino a este mundo, porque sí hay pecado, sí se dañó algo que nadie podía arreglarlo, solo el mismo Dios que nos creó, Él podía arreglarlo y vino a arreglarlo. Y no lo arregló desde arriba, que podía haberlo arreglado. Él vino hasta aquí a ver cuál era el problema y lo arregló. Y el problema del pecado está resuelto, está arreglado. Qué bueno que entendiéramos eso. Porque de ahí parte la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso vemos a David
en este hermoso salmo que él llama plegaria, oración, clamor, pidiendo, ¿qué? Pidiendo misericordia, ten piedad. A mí me fascina, cuando vamos a orar, ojalá evitemos tanta palabrería. La Biblia lo dice. Cuando oréis, no penséis que por vuestra palabrería vais a ser oídos, porque esto no es de palabrería. Yo creo que la oración más inspirada es: Señor, ten misericordia, ten piedad, por favor, misericordia. Piedad, misericordia, sé propicio. Porque nosotros no oramos, como dijo Daniel, pues, ¿no? No estamos orando basados en nuestras propias justicias, porque son ningunas, pero sí en tus muchas misericordias, porque son grandes. Y cuando oremos, oremos basados en la misericordia. Sé propicio, ten piedad, misericordia, Señor. Eso es lo que está diciendo David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y dice él: porque yo, bonito eso, ¿verdad? Yo reconozco. Oiga, amigo, si esto hizo el rey David, esto debe hacerlo todo mortal. Todos los mortales deberíamos hacer esto. No hay cosa más hermosa que tener la capacidad de reconocer los errores. Yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Te da un paso y ahí está el pecado. Donde se mueva, ahí está el pecado. Pecado siempre está ahí, a un paso de usted y a un paso de mí. Está delante de mí. Pero yo reconozco mi condición, y la reconoce a tal punto que dice: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y no solamente David nació en pecado, sino que todos los nacidos de mujer hemos nacido en el pecado. Así es. La Biblia dice que el único que nació sin pecado fue Jesús. Por eso la Biblia dice que en él es de una simiente incorruptible, porque él no fue engendrado por voluntad de carne o por voluntad de varón, sino que él fue engendrado por voluntad soberana de Dios. Y entonces él nació incorruptible. Por eso Jesús, su cuerpo no se descompuso, como el cuerpo suyo y el cuerpo mío se descomponen o se van a descomponer. Usted, por más loción que nos echemos, por ahora, bueno, hay que echarse, porque ¿qué hacemos? Pero más después no vale nada, porque después de que 4 o 5 días de estar muerto, por allá en un cañón o yo no sé dónde, nadie querrá acercarse a usted y a mí, porque huelemos horrible. Esa es la descomposición del pecado. Por eso esta carne se corrompe, porque es perversa, es mala. ¿Cómo será de perversa la carne y tan rica que es, no? ¿Qué es el problema? ¿Cómo será de perversa que no se convierte a Dios? Porque la carne y la sangre
no heredarán el reino de los cielos. Ese es el gran problema de los cristianos. ¿Cómo poder vivir con un enemigo tan fuerte como soy yo mismo para mí mismo? Como es usted mismo para usted mismo. Su principal problema no está en el otro ni en la otra. El principal problema está en mí y está en usted. Porque tenemos que convivir con una ley, que es la ley de la carne, que nos quiere llevar cautivos a la ley del pecado, hacer lo que no quisiéramos hacer. Pero Pablo dijo: mas doy gracias a Dios, porque la ley del Espíritu, lo que era imposible por la carne, por cuanto soy débil a la carne, Dios ha hecho posible, amén, en la ley del Espíritu. Pero la Biblia dice: lo que para el hombre es imposible por su condición, para Dios es posible. La salvación es un milagro de Dios, porque Él es el único que puede controlar y darnos el poder para manejar la naturaleza contraria a la voluntad de Dios. Y era que quería introducirme aquí en lo que es el pecado y lo que son los pecados. El pecado y los pecados. Porque el pecado es como la raíz y los pecados es el fruto. Podemos decir que el hombre no es un pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. El hombre no es pecador porque peca, peca porque es un pecador. O sea, el problema, la raíz es el problema. Y yo quisiera que nosotros entendiéramos la realidad de lo que es la raíz del pecado y lo que es los pecados. Y vamos a ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 7. Este tema vamos a dejarlo ahí quizás introducido. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 y el verso 20. Romanos 7, 20 dice lo que es la raíz, lo que está enquistado profundamente. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La raíz, el pecado que mora, el pecado que vive, el pecado que está ahí. Y yo diría que estaba ahí, porque ahora nosotros no tenemos pecado. Qué bueno que eso lo entendiéramos, porque eso es lo que nos hace vivir en victoria. Amén. Y lo que tiene que ver, esa es la raíz, el pecado que mora en mí. Hay un pecado enquistado en lo más profundo de nuestro ser. Y claro, eso es lo que hace que luego aparezca el fruto, porque el fruto del pecado son los pecados. El hombre se comporta como un pecado, peca porque es un pecador. Y lo único que puede dejar que él peque es dejar de ser pecador. Pero tiene que entender primero esta realidad. San Juan 3:5
Primera de San Juan, capítulo 3, verso 5, dice la palabra de Dios: sabéis que Él, está hablando de Cristo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Para quitar nuestros pecados. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar el pecado. Si Dios hizo una sanidad profunda en nosotros. En el Antiguo Testamento el pecado nunca fue quitado. En el Antiguo Testamento el pecado siempre fue cubierto, tapado con sangre, tapado, cubierto con sacrificios, con holocaustos, con ceremonias. El pecado siempre fue cubierto, porque no pudo ser quitado. Pero cuando Cristo vino, Cristo fue el único que quitó el pecado. Por eso el apóstol Juan, cuando presentó a Jesús como el Cordero, cuando él vio a Jesús que venía hacia él, ¿qué dijo? He ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga, eso es grande, hermano. Quita el pecado del mundo. De tal manera que podríamos decir que en el mundo no hay pecado, sino gente que se amañó y que no ha reconocido la obra expiatoria de Cristo. Pero Cristo quitó el pecado. Amén. Quita el pecado del mundo. Ese era un problema y es un problema para los que no han entendido esta doctrina del pecado. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ya es algo más personal. No solamente lo quita del mundo, sino para quitar nuestros pecados. El problema es que de pronto no hemos entendido bien esta realidad del pecado. El pecado es la causa. Romanos 7, 17, o sea, la causa, ¿por qué nos comportamos como pecadores o por qué actuamos como actuamos? Porque esa es la causa, es la evidencia. Romanos 7, 17 y 18. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El pecado es la causa. O sea, el pecado es la causa, lo que hace que, verdad, el hombre se comporte como se comporta, es porque hay algo que está dañado dentro de él. Hay algo que está dañado dentro de él. Y vamos a ver más. El pecado dice lo que somos. Romanos 5:19. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
El pecado es también lo que somos. Por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, por la desobediencia de uno, en Adán se constituyó el pecado. Pero por la obediencia de uno, el cual es Cristo, alabado sea el nombre de Jesús, así también por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. O sea que eso es importante, hermano, entenderlo. Nosotros somos constituidos, nosotros ya no somos tenidos como pecadores, porque nosotros hemos reconocido, y los que reconocen el perdón de sus pecados en Cristo, ya en ellos no hay más pecado, porque somos reconocidos justos delante de Dios. Amén. Entonces esto es importante. Los pecados proclaman lo que hemos hecho. Naturalmente el pecado proclama lo que nosotros hemos hecho. La Biblia dice en 1 de Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. O sea, el pecado dice lo que somos, el pecado proclama lo que hemos hecho, porque el pecado se hace manifiesto. Amén. El pecado se hace patente. Usted simplemente escuche a la gente hablar, mire a la gente actuar, y ahí está patente el comportamiento. Usted no siente a veces que uno está en medio de ambientes que repugnan. Hay personas que no es que uno se crea una gran cosa, aunque sí lo somos por la gracia de Dios, pero uno sí está a veces en ambientes que siente repudio, cuando está rodeado de personas mal habladas, vulgares, que tienen comportamientos, miradas, actitudes. El pecado es manifiesto, porque claro, se hace manifiesto antes que vengan. Ahí está el pecado. ¿Por qué la gente se comporta como se comporta? Porque son pecadores. Y eso no se arregla con pañitos de agua tibia. Hombre, deje de fumar. Si dejar de fumar, dejar de beber, dejar de consumir droga fuera la solución, pues muchos lo dejan. Pero desgraciadamente el problema no está en las ramas, el problema está en la raíz. Y Cristo no está tan interesado en el fruto, en que usted deje los pecados, sino que el hombre abandone el pecado. Por eso la Biblia dice que la hacha está puesta a la raíz del árbol. Y parecería que Jesús prefiere cortar el árbol. Por eso es que con pecado no se puede hacer nada. Eso no es cuestión de subirnos a podar el árbol, a ver si el árbol cambia, a ver si mejora el fruto. Porque hay árboles, y sobre todo hablando del árbol que tiene una raíz podrida, un árbol que se le dañó su raíz. No hay nada que hacer, lo único que hay que hacer es cortarlo. Y por eso es que Cristo prefiere que el árbol se corte. De ahí que insisto, nosotros somos una nueva creación en Cristo, porque no está aquí Cristo podando las ramas, sino que Él cortó de raíz el árbol. Y nosotros somos un nuevo retoño, pero nacimos de otra raíz. Sí, amén. Nacimos de otra raíz. El problema del pecado es que veníamos de una raíz
corrupta. Por eso la Biblia dice que nosotros, y vamos a leer ese texto, somos engendrados no de simiente corrupta, sino de simiente ¿qué? Incorruptible. Mire qué hermoso este texto de Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo, escuchen la palabra, renacer. Yo sencillamente, no siendo un teólogo profundo en este sentido, pero yo diría, renacer es como nacer dos veces. Nosotros nacimos dos veces. Una, nacimos de la simiente corruptible, porque nacimos, como dijo David, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esa es la raíz de todos. Ahí no hay nadie que pueda escaparse de esa realidad. Todos nacimos bajo pecado. Pero aquí dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y vea lo que dice el capítulo 1 y el verso 22, verso 23, todavía es más claro. ¿Qué dice ahí? Siendo renacidos, ¿están conmigo? Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos, ¿de qué? No de simiente corruptible, sino ¿de qué? De simiente incorruptible. ¿Y cuál es esa simiente? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, está hablando de la carne. La flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Qué hermosa la palabra, ¿verdad? No somos nacidos de simiente corruptible solamente. Amén. Claro, todos nacimos de simiente corruptible porque todos nacimos en el pecado. Pero la iglesia tuvo un nuevo nacimiento. Por eso fue el planteamiento de Jesús ¿cómo llama? Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. Y entonces Nicodemo dice, ¿cómo puede un viejo nacer otra vez? Tal vez una criatura nace, pero yo ya estoy viejo. ¿Y cómo puedo yo volver otra vez a nacer? Pero Jesús le dijo, de cierto te digo, lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu Santo es. ¿Y qué es lo que nace del Espíritu? Lo que es engendrado por la palabra, que es vida, y es Espíritu, y es verdad. Por eso es que el Evangelio es un mensaje poderoso. Aleluya. Mano, esto hay que entenderlo. O usted nació y es otra criatura, o no ha nacido. Pero el que está en Cristo ya nació. Pero a veces nos falta es como fe, porque pueden más todavía las flaquezas, las debilidades. Ay, no, yo todavía no. Ay, yo todavía no. Y algo, hermano, es que el diablo no me deja. ¿Cuál diablo, hermano? Por Dios, a estas alturas de la vida, usted diciendo que el diablo no le deja. Usted no ha entendido el poder del Evangelio. Usted no ha entendido el poder de la palabra. Por eso todavía estamos cantando que Cristo rompe las cadenas. Todavía no están rotas en muchos. ¿Cuánto hace que las rompió?
las deshizo, porque la sangre de Cristo nos limpió y nos limpia de todo pecado. Aleluya. Aquí no estamos podando ramas. Por ahí hay muchos podando las ramas. Hace años cantábamos un himno que no lo hemos vuelto a cantar, muy bonito. Ese himno que dice: por sus fuerzas unos hombres se reforman, mas se quedan siempre siervos de Satán. Siendo ahora perdonados libremente, ya no hay duda, pues ya ando en plena luz. Más o menos, ¿no? Más o menos. Por sus fuerzas unos hombres se reforman, porque trabajan las ramitas. Ahí sabe que yo voy a dejar esto. Hombre, deja de ser mal hablado. Es decir, yo no voy a volver a decir. Y hay gente poniéndose remienditos. Se ponen un remiendito de Cristo y dejan de ser mal hablados. Gloria a Dios. Esos son como parchecitos para el dolor muscular, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el remiendo nuevo tira del viejo. Aquí no se pueden poner remiendos. O el vestido está nuevo o está viejo. Pero no es parte nuevo y parte viejo. ¿O sí? A nadie se le ocurriría. Bueno, sí, cuando éramos niños, yo recuerdo, a mí me tocó la ropita remendada, las nalguitas remendadas, me tocó. Mi mamá cosía con aguja. ¿Se acuerdan de eso? Algunos aquí nos acordamos de eso. Estos jóvenes ya ni saben de qué estoy hablando, porque no había ni máquina, yo creo. Bueno, sí habían, pero los pobres no podíamos comprar una máquina. Entonces las viejitas eran muy juiciosas, tenían dedales y se la pasaban, hasta pagaban a gente para que remendara, porque en el campo se rompen mucho los pantalones de drill por los palos y los plátanos, y rozando y trabajando el campo, se rompe la ropa. Y le ponían unos remiendos, a veces eso parecía un el remiendo blanco, el pantalón era azul y eso era una cosa, pero eso para trabajar, ¿no? Pero volvía y se rompía, porque el remiendo es remiendo. Qué bueno que Cristo aquí no nos está remendando. Yo no tengo un remiendo de Cristo en mi vida. A mí Cristo me dio un vestido nuevo. Amén. ¿No dice la Biblia que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo hemos sido ¿qué? Revestidos, vestidos otra vez? Aleluya, gloria a Jesús, dale gloria a Jesús. Esto es maravilloso. Allá es que yo voy, hermano. Cristo no hace cosas a medias. Usted y yo es el que no hemos entendido eso. Pero el día que lo entendamos, saltaremos como corderos en la manada y preguntaremos y a Dios por qué tan grande misericordia, por qué ha hecho de nosotros lo que nadie podía hacerlo, y viviremos para Él con libertad y con gozo. Aleluya, gloria a Jesús. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios. Hermano, reciba la palabra, recíbala. Discúlpeme, pero déjese embarazar de la palabra. Déjese premiar. Recíbale a Dios esa palabra, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Oh, aleluya. Cuando los cristianos, ¿verdad?, entenderemos esto,
para que nuestras vidas salten solamente de gozo, porque esto ha sido una obra grande. Pablo, o el escritor a Hebreos, tenía razón cuando dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta sí que es grande. Alabado el nombre de Jesús. Cristo condenó el pecado. A mí no me condenó, condenó el pecado que había en mí, y yo soy salvo. ¿Sí me explico? Cristo condenó el pecado que había en mí para que yo fuera salvo. Vamos leyendo Romanos 8:3. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Están contentos, hermanos? Reciba la palabra con amor. Romanos 8:3, ¿qué dice? Esto sí que es hermoso. Porque lo que... ¿Qué? Ayúdenme a leer ahí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Cristo no vino a condenar al hombre, vino a condenar al pecado para que el hombre sea salvo. Deje que Cristo condene ese perverso pecado que había en usted y que había en mí. Cristo lo condenó, se fue al infierno, ya está condenado, porque no podía ser salvo. Pero yo, que era víctima del pecado, sí soy salvo, porque libre soy del poder del pecado. Oh, Samahabaji, Mahabaya, Disamada, Mahabadi Samade, Waji Samado. Aleluya. Cristo arrancó ese pecado y lo condenó para que yo sea libre. Lo que antes dice ahí el verso 8. ¿Sabe que cuando usted lee capítulo 7 de Romanos, alguien decía: mire, si no hubiera capítulo 8 de Romanos, no habría salvación? Porque Romanos capítulo 8 es una imposibilidad. Pablo decía: pero ¿cómo puedo yo? Es que yo quiero hacerlo, pero no puedo. Porque cuando voy a hacerlo, descubro que hay una ley que me hace hacer lo contrario a lo que yo no quiero hacer. Entonces, según eso, algunos dicen: no, es que el pecado es inherente al ser humano, y está bien. Usted puede seguir viviendo una vida de pecado, pero no es así. No es así. El Romanos capítulo 8, fíjese usted aquí que lo que leamos ahora. Yo sé que en mí, dice Pablo, 18, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no lo puedo hacer. Qué tristeza que yo quiera hacer algo y no pueda hacerlo, porque hay una ley que me dice: no puedes hacerlo. Esa era la ley del pecado. La ley del pecado me obligaba, que el pecado es perverso. Pecado es perverso, hermano. El pecado le dice al hombre qué tiene que hacer, y él solamente obedece órdenes. Mata, mata. Adultera, adultera. Métete en la marihuana, trábate todo. Mete no sé qué. Haz esto, y simplemente ordena. Pero con nosotros se equivoca. Para nosotros no hay esas órdenes, porque no somos siervos del pecado, somos siervos de Cristo. No estamos para obedecer al pecado, estamos para obedecer a Cristo.
¿Sí me explico? Amén. Por eso digo Romanos 7. Sí, yo sí quiero, pastor, me gusta el evangelio, pero es que no puedo, es que el diablo, es que la carne. No has entendido, pero cuando entiendas, vas a decir como el salmista David dijo: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia. Las bestias no razonan, solamente son fuertes y actúan en fuerza natural. Y para ser salvo no se puede actuar en fuerza natural, porque nadie es fuerte por su propia fuerza. Aquí somos fuertes por el único fuerte, que es Jesús de Nazaret. ¡Ese es el fuerte! Era como una bestia. Usaba mi fuerza, pero no usaba la razón. Pero ahora Dios nos dio la luz, el entendimiento. Y por eso digo, porque hay Romanos capítulo 8, es que hay iglesia en la tierra. Porque mira lo que dice. Ahora pues, Romanos 8:1. Ahora pues, ¿cuántas? Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado, de la muerte. Porque lo que era imposible para el hombre fue lo que hizo posible Dios. Amén. Estoy grande, hermano. Estoy grande. Se dice que estaba ahí el hermano Fernando explicando algo sobre la ley de la naturaleza, ¿verdad? La ley de la gravedad, perdón. La ley de la gravedad dice que si yo suelto este vaso, obvio, va al suelo, porque es la ley. Y la ley atrae lo que es propio de su ley. Y ese éramos nosotros sin Cristo. Por eso éramos llevados cautivos. Suéltelo y se va. Porque hay una ley de gravedad que lo lleva al piso. ¿O no? Porque eso tiene agua, ¿no? Esto es la ley. Tienes que obedecer, es ley. Caes. No puedes hacer nada. Por eso dice lo que era imposible. Porque hay una ley. Y la ley no puede quebrantarse. Es ley. Pero entonces explicaba la profesora a los niños en la dominical. Pero ¿cómo hiciéramos para que este elemento no fuera atraído por la ley de la gravedad y se cayera? ¿Qué pudiéramos hacer para que se estuviera aquí arriba, así lo suelte y se quede alto? Y la niña y los adultos razonaban y trataban de cómo responderle al predicador. ¿Qué hago para soltar esto y que no se caiga? Y una niña dijo: ¿sabe qué, pastor? Ponle un paracaídas y se quedará ahí. Ponle una bomba con aire arriba y la jalará para arriba. Entonces no irá abajo. Claro, sencillo. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Había una ley que tenías que vivir arrastrado, condenado, cautivo, esclavo, porque no había otra. Bebes porque bebes, matas porque matas, robas porque robas, fornicas porque fornicas, haces la maldad porque esa es tu ley y es tu condición y no hay nada que hacer. Y el diablo dijo: todos me pertenecen y no espero sino que se mueran para que vayan al infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Pero vino Cristo y dijo: mas la dádiva de Dios se me llama Jabadus y Samamahayal y Mahabayud y Sabayud. Si la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios en Cristo Jesús es la vida eterna.
Y lo que era imposible para esto, Dios lo ha hecho posible. Y estamos arriba. ¿Sí será que ay, pobrecitos los evangélicos? Pobrecitos. Pobrecitos los que se arrastran como gusanos. Pero gloria a Dios por esta metamorfosis, porque de gusanos pasamos a mariposas y volamos, y volaré, ¿o no? Mano, crea esta palabra, bendiga a Dios por esta palabra y viva en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dele gloria al nombre de Jesús. Termino aquí, ¿sí será? El pecado ya no es el amo. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya el pecado nos respeta. A este no, porque ese es aguafiestas. A ese no le ofrezcas aguardiente, porque ese no toma. Pero antes ni siquiera tenían que ofrecerte, tú mismo lo buscabas como fuera. Oiga, la obra de Cristo. Romanos 6:14, ¿qué dice ahí? Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Aquí no manda el pecado. Pues no estáis bajo la ley, sino que el pecado ya no es mi Señor. Mi Señor es Cristo. Porque el pecado era porque yo estaba en la ley del pecado que me sometía a hacer lo que yo no quería. Por eso es que el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres porque yo decido. Antes no podía decidir. Ahora yo decido, porque igual no puedo decidir. Cristo me hizo libre. Y si yo quiero, vuelvo y me emborracho, ¿o no? Claro, porque soy libre, puedo elegir. Antes no podía elegir, pero ahora sí puedo elegir. Y claro que yo no voy a elegir esa perversidad. Yo ya elegí a Cristo. ¿Cuántos elegimos a Cristo? El pecado no es nuestro Señor. Déjese de ese cuento que es que usted no es capaz porque el pecado no sé qué y no sé qué más. Y decíamos, el hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Así que Jesús está interesado no en la rama, sino en el tronco, en la raíz. Permitámosle a esta palabra que es tan profunda, que penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas, y penetra hasta el alma, que en verdad entre allá y borre, quite el pecado, porque a eso es que Cristo vino. Amén. Los testigos de Jehová no creen que Cristo vino a salvar, porque ellos no ven en Cristo un salvador, sino un rey. Por eso predican el reino de Cristo, el reino de los testigos de Jehová. No ven a Cristo como un salvador, como un redentor, sino como un rey. Pero nosotros lo vemos como redentor y también como rey. Y por eso ese texto de Mateo, por ahí 11, 18, no sé, dice, y yo discutía mucho con ellos sobre ese texto, porque ellos lo quitaron de su Biblia, de la traducción Nuevo Mundo. Ellos quitaron ese texto que es tan glorioso. ¿Sabe cuál es? Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese texto ellos no lo tienen ahí. Pero este evangelio no nos habla solo de un rey, sino de un redentor.
algunos juzgan cosa imposible, que hayan hombres y mujeres que puedan vivir en santidad, y mejor prefieren predicar un reino milenial o cualquier otra doctrina, pero menos la doctrina de la redención, porque la redención tiene que ver con el perdón y la santificación para una vida de santidad y de fe en Cristo Jesús. Dele gloria a su nombre. Dejemos ahí ya. Suficiente, ¿cierto? Calla tu siervo, Señor. Aleluya. Alabado Dios. Póngase de pie. Y volaré, y volaré. ¿Quiere que lo cantemos? Pongámosle buen ambiente a esto, que esto está bueno y se va a poner mejor. Aleluya. A ver, un joven que se haga aquí. Venga, Danielito. Yo soy bueno para predicar, pero malo para cantar. Pero quiero que cantemos. Póngale ganas, póngale ganas. Gloria al Señor. Vamos a cantar ese coro, hermano. Y volaré a las alturas yo me iré. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Jesucristo, si me agobian los problemas, Él me ayuda, Él me levanta. Amén. Me fortalece con poder. La fortaleza de mi vida